Jorge Martínez Bush. Proveniente de una familia con tradición militar, nace el 13 de septiembre de 1936 en la comuna de San Bernardo. A los 15 años de edad, ingresa a la Escuela Naval Arturo Prat, de la cual egresa en 1957 para continuar su carrera en diversas unidades y reparticiones de la Armada. Es así como tiene bajo su cargo la barcaza Volados, la torpedera Guacolda, el cazasubmarinos Papudo y los destructores Portales y Riveros. Paralelo a esto, se convierte en un especialista en materia de torpedos y armas submarinas. Martínez Bush desempeña además distintos cargos dentro de la institución, entre ellos el de director de instrucción de la Armada, jefe de gabinete de esta a nivel de la Junta de Gobierno bajo el régimen militar, director general del personal y ministro de la Corte Marcial de la Armada y comandante en jefe de la escuadra. En 1990 asume como comandante en jefe de la Armada de Chile en reemplazo del almirante José Toribio Merino, cargo que ocupa hasta 1997, cuando pasa finalmente a retiro. Actualmente es senador institucional, cargo que ocupa desde 1998, cuando fue designado por el Consejo de Seguridad Nacional. Almirante, mucho gusto de tenerlo en este programa, Cita con la Historia. Queremos conversar sobre el periodo de la transición, que se inicia, a nuestro juicio, más o menos en el periodo del plebiscito de 1988. Y quisiera iniciar esta conversación preguntándole qué grado de participación tuvo usted en ese acontecimiento. Patricia, en primer lugar, muchas gracias por traerme a esta mesa. Es muy importante la labor que estás haciendo tú y el equipo. Para plebiscito yo sencillamente tenía un papel fundamental, no político, bajo el punto de vista estratégico. Yo era comandante en jefe de la escuadra. Y esa situación me permitía a mí tener en mi mano una situación de poder que no se percibe mucho en Chile. La escuadra es el elemento de mayor fuerza que hay. Porque si a la escuadra le sumamos la infantería marina, militarmente, fíjate, militarmente podemos y podríamos haber realizado operaciones militares en cualquier lugar del país. Eso es el fondo, una posibilidad, pero nunca se empleó esa posibilidad. El plebiscito es un hecho político y por lo tanto tenía que resolverse por las vías políticas, la vía de la expresión ciudadana en el voto. De manera que mi función fue mantener la escuadra operativa en el concepto más puro profesional, pero ni una línea iba en lo político. Lo que pasa que sí, ahora lo digo con absoluta tranquilidad, la escuadra siempre ha sido y en ese momento era un elemento de fuerza. El almirante Merino, un hombre que fue muy consecuente con su pensamiento, él sabía que tenía un poder en la mano, pero también detrás de eso él tenía esa visión enorme de la importancia de Chile y era muy cuidadoso en eso. Yo trabajé con él mucho tiempo, así que conocía su pensamiento, y yo personalmente también soy una persona convencido de que el proceso del 11 de septiembre fue un proceso que interrumpe una forma de vida en Chile, y por lo tanto era un proceso anormal, y como anormal debía desaparecer lo más luego posible. Así que ese fue mi papel en el plebiscito, mantener la escuadra operativa en dos sentidos, por lo que significa desde el punto de vista de un poder naval disponible, y en segundo lugar, por la seguridad de Chile. No hubo ningún llamado telefónico del general Pinochet en ese momento, porque usted sabe que han habido muchas versiones en torno al plebiscito, al desconocimiento del no. No hubo llamadas telefónicas, no hubo movimiento de la infantería marina. ¿Cuál fue la posición que tomó el almirante Merino? Mira, mi relación con el almirante Merino y la relación con tu pregunta es muy sencilla. Yo como comandante jefe de la escuadra, subordinado al almirante, al comandante jefe, dependía de él. No se puede concebir que el presidente llame directamente al comandante jefe de la escuadra y le diga, mire, mueva la escuadra. Porque si lo hace, rompe un esquema y eso es inmediatamente un conflicto, una crisis. Yo diría que el almirante Merino, él sabía lo que tenía, pero nunca se le pasó por la mente dar un paso de este tipo en casos que se lo hubieran pedido incluso. Yo creo que el almirante, un concepto muy claro de lo que era el incidente del 11, porque es un incidente en la historia, a pesar que yo fui actor, versus la continuidad de la vida republicana. En ese sentido, esto estaba ajeno.
Almirante, ¿por qué Merino renunció a la comandancia en jefe de la Armada cuando se quedó el general Matei y se quedó el general Pinochet? Mira, por esta misma forma de pensar que estamos conversando. Él había querido retirarse ya a principios del año 73, cuando estaba todavía Allende en el supuesto. Posteriormente se fue cansando mucho. El almirante era una persona que sufrió mucho de la presión, de la tensión. Físicamente se desgastó, y eso es un hecho real para todos, para todos. Y por lo tanto, cuando él convence y toma la decisión el presidente de designarme amigo como comandante jefe de la escuadra, eso lo vine a saber después yo, porque yo estaba ausente del fenómeno, yo era un peón que estaba cumpliendo mis tareas y mis funciones. El almirante inmediatamente le planteó ese mismo día, después conversamos y me lo explicó, planteó que él renunciaba porque ya tenía un comandante jefe, había sido la persona que él creía que correspondía a que fuera, y él se sentía libre y satisfecho y quería descansar, pescar o jugar al emboque, como decía. Sí. De manera de que... ¿Pero cómo se gestó entonces su nombramiento? Se nombra cumpliendo estrictamente la disposición constitucional que dice que el presidente, estamos hablando de don Augusto Pinochet, todavía, claro, tiene que elegir entre las 5 primeras antigüedades de la institución. Y en esa lista me elige a mí. Habían otros candidatos, claro, habían 4 más. Habían 4 más. Sencillamente Merino conversó con él, porque incluso yo tengo manuscrito como recuerdo la resolución del presidente, donde con su letra extraordinaria hasta el día de hoy, la de don Augusto, digámoslo, él coloca designo al almirante fulano de tal. ¿Usted recibió alguna instrucción del almirante Merino para manejar el tema de la comandancia en jefe ya en el ámbito político, no solo en el ámbito institucional? A ver, ninguna, y aquí quiero explicar un asunto que es muy importante y que está de moda hoy día en este momento, quizás el momento histórico lo vas a poner tú en un momento, es el hecho siguiente. Los oficiales, y especialmente los oficiales de Marina, hablo por mi institución, hemos combinado siempre 2 cosas, el saber profesional y el saber humanístico general. Y dentro de eso, la ciencia política es fundamental. ¿Por qué? Porque el oficial cuando llega al nivel político estratégico, al almirantazgo, por el poder que tiene, la fuerza que manda, pero por su relación con la Constitución y con la estructura de una república, él tiene que estar en condiciones de poder entender y seguir los juegos de las ideas políticas, sin que sea parte de esas ideas. Entonces tiene opinión política, eso es cultura política, y eso es fundamental, para Chile ha sido fundamental. La gran diferencia... Es decir, ustedes como miembros de las Fuerzas Armadas tienen que pensar políticamente, no me los imagino siendo absolutamente neutros. Evidente, y este es un criterio, yo lo he conversado, por ejemplo, cuando estaba en servicio con algunos oficiales de otras marinas extranjeras, ese es un criterio que ellos han revertido sus academias de guerra, no por la intención de participar, sino con la intención de, como decías tú, de tener un pensamiento y una visión política. Y eso fue lo que ocurre, de manera que cuando él me entrega la comandancia, me entregó el escritorio, es un escritorio histórico, entre paréntesis, en el actual edificio de la comandancia en jefe en Valparaíso, también histórico. Bonito. Bueno, me dice, me dio la mano, te deseo buena suerte, ahora tú tienes el mando del buque. Y se fue. Y el que habla se quedó con los galones del almirante y me quedé solo un minuto en la oficina. Estamos hablando, ¿qué fecha se acuerda? Estamos hablando del 8 de marzo de 1990. Y se fue y a renglón seguido salgo y están todos los almirantes formados. Porque una cosa muy curiosa, ellos pensaron de que con el cambio del almirante Merino venía un cambio generacional, en el sentido de otras caras, otras visiones. Pero se equivocaron conmigo. Porque en una organización tú no puedes cambiar de la noche a la mañana. Además de ser injusto, destruye la organización. Como consecuencia de eso, yo los saludé a cada uno de ellos y les dije que todos contaban con mi confianza y que por favor siguiéramos trabajando tal como estábamos. Y durante todo ese año no hice ningún cambio. Al año siguiente, ya en el proceso natural de selección, fui cambiando lentamente,
Tampoco, yo soy un hombre en ese sentido muy cuidadoso con las organizaciones y con los espíritus de las organizaciones. No fui rupturista. Pero yo podía haber cambiado a todo el mundo, pero hubiera sido rupturista. ¿Y a título de qué? Cuando lo que más mantiene viva, a mi juicio, a las instituciones es una línea de pensamiento materializada en las personas que van saliendo a la medida que el tiempo pasa. ¿Qué pasó con su primera relación con el nuevo presidente de Chile, don Patricio Aylwin? ¿Cómo fue su encuentro con él? No sé si él estaría muy contento que usted reemplazara al almirante Merino. Dos cosas. No creo que hubiera estado contento porque mi currículum, bajo el punto de vista de ciencia política, es muy activo y sigue siendo muy activo. En otras palabras, yo tengo pensamientos definidos y me juego por los pensamientos. Luego, eso es un problema para cualquier gobernante. Siempre que yo sea un insubordinado, pero como yo no soy insubordinado, no era problema. Lo saludé y le dije, presidente, usted sabe que la función fundamental nuestra es mantener un poder disuasivo para ser empleado por el escalón político. Fíjate bien. Sí, me dijo. Yo le dije, le insisto, poder disuasivo. Porque al decirle eso le estaba insinuando, mire, presidente, aquí hay que mantener potenciales y no ceder al juego de las demandas demagógicas de los presupuestos para dirigir las platas de la defensa a otras áreas. Pero eso era en el tema de defensa exterior. ¿Qué pasaba con la seguridad interior? De la capacidad que podía tener la Marina en un momento determinado de ser una fuerza suficiente de poner en jaque incluso la nueva presidencia. No, en absoluto, eso no estaba en juego, güey. Eso no estaba en juego, pero sí, es que por favor estamos hablando de un nivel, del máximo nivel político estratégico que hay en Chile, el máximo nivel de dirección que hay en Chile. Pero estábamos en un periodo difícil, justamente sí, de transición. Pero espérate. A ver, en un periodo de cambio, yo diría, no de transición, porque no estoy de acuerdo con la palabra transición. En un periodo de cambio, y un periodo de cambio en el cual pasábamos del gobierno de don Augusto, enmarcado en la Constitución también, en las leyes y el reglamento, a un gobierno de don Patricio Aylwin elegido por votación popular directa ya, y por lo tanto la soberanía está ya absolutamente traspasada a él. Dos cosas. Primero, yo siempre tuve un diálogo muy franco con el presidente Aylwin. Viejo político, caballero además, hay que decirlo claramente, se podía conversar con él cualquiera cosa y no había problema. Y en segundo lugar... Ya no abierto. Sí, a veces con reticencia, un hombre más de edad se siente un poquito molesto si alguien le dice alguna cosa que él cree que está bien pero que uno la aprecia mal. Y en segundo lugar, algo que es muy importante y que después... y que tiene influencia en las relaciones que estamos hablando, de estos niveles ya superiores. La relación que le da el matrimonio Aylwin, él y doña Leonor, a la relación del matrimonio del comandante y jefe con mi señora, con su señora, es no solo más allá de la autoridad, eso está claro, también un concepto más personal, de una comunicación a un nivel más, no de amistad, pero sí un nivel más de consideración de la persona. Importante, relaciones humanas muy llanas. Importante, claro. Te diría, porque eso fue una tónica con él. A veces él me llamaba, mire Jorge, voy para allá el fin de semana, el sábado, ¿por qué no me acompaña a tomar once para conversar un tema determinado? ¿Eh? Y en ese sentido, ¿en qué medida el nombramiento de Patricio Rojas como ministro de Defensa pudo poner un poco en jaque estas buenas relaciones que tenía en general las Fuerzas Armadas con Aylwin, incluso sí, el general Pinochet y usted? Mira, lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es que ese es el juego político, pues, ¿eh? Yo te doy la mano y aquí te tengo el látigo. Ese concepto, no lo estoy diciendo no solo figurativo, te doy la mano y aquí tengo el látigo. Porque, como en las películas, los buenos y los malos. Claro, porque aparece un concepto político gravemente equivocado, a mi juicio. Es de que las Fuerzas Armadas iban a reaccionar porque sí, frente al traslado del poder, al traspaso del poder, por el hecho que desaparecía un presidente militar y aparecía un presidente civil. Grave error, porque si yo te he explicado de que en la formación de los oficiales existe un profundo estudio de la ciencia política y la política, de la filosofía política, nosotros mismos que conocíamos lo que había sido romper la continuidad constitucional en Chile el 11 de septiembre, no íbamos a hacer nosotros lo que fuéramos a romper de nuevo. Eso es muy importante.
Entonces, en este sistema lo que ocurre es de que Elwin, muy accesible, pero él tiene que cumplir los mandamientos que le están dando en ese momento el Partido Demócrata Cristiano, gobernante, lo que están dando los modelos socialistas que ha tomado de España, porque hay una gran influencia de los socialistas españoles, Felipe González, especialmente, que le recomendó este tipo de acción. Ojo, esto lo sé directamente porque yo me metí en el problema después para saber, para ir interpretando los movimientos. Entonces coloca a Patricio Rojas. Patricio Rojas había sido ministro antes cuando el gobierno de Frei. De Frei Montalva. De Frei Montalva. Pero Patricio, con quien después conversamos mucho, tenía un carácter, y tiene un carácter bastante complicado. Y un carácter complicado que nos llevó a frecuentes encontrones y diferencias con él. Pero también la lógica con que uno argumentó y argumenta con ello, hace que si la persona racionalmente entiende y tiene raciocinio, va a darse cuenta que nosotros, y de hecho se dio cuenta, no éramos los bárbaros, entre comillas, que nos hacía aparecer toda esta propaganda exterior de arrastre de la figura de los militares. De manera que las relaciones con Patricio a veces discutimos mucho, otras veces nada, otras veces le encontré razón yo y otras veces me encontró razón a mí. Yo te conté una vez, tiempo atrás, que nosotros le decíamos el domador de leones a Patricio Rojas. Yo creo que no le va a gustar nunca esto, pero en el fondo era lo que nosotros conversábamos. Porque Patricio... ustedes estaban en una especie de jaula. Claro, entonces, Patricio llegó con el látigo y los leones son los que están enjaulados. Entonces Patricio era el domador, abres la puerta, el domador se pasea mientras todo el circo aplaude, mira, este hombre ahí va y hace restallar el látigo. Entonces los leones lo miran displicentemente, no, pero no hacen nada. Entonces de repente llega, hace restallar el látigo y hay un león que se salta de un taburete a otro taburete, saltó el león. Pero de repente hay un león que por más que huasquea en el látigo no se mueve. Entonces se le acerca, huasquea y el león le hace ¡ah! Y le pega un zarpazo y el domador sale arrancando la jaula. ¿Eso pasó en el Boinazo? Algo de eso pasó en el Boinazo. Pero antes de entrar en ese tema que es muy interesante, porque ahí rugió el león, sin duda alguna. Nada más que rugió, ojo. ¿Ah? Nada más que rugió. Bueno, rugió. Primero, cuénteme cómo era su relación con los otros comandantes en jefe y hasta qué punto se coordinaron para ciertas acciones en relación al gobierno de Elwin. A ver, dos cosas muy, muy importantes. En primer lugar, yo era el más joven de todos. El más joven, yo fui comandante jefe a los 52 años. Muy joven. También como almirante fui muy joven. En primer lugar, dos cosas. Una relación muy cuidadosa mía en la persona, porque era gente de más edad, gente había tenido y habían tenido cargos de gran responsabilidad, pero embarcaba en algo que pasa desapercibido, es de que en Chile las instituciones militares tienen una antigüedad. Es decir, el hecho histórico que tú conoces muy bien, donde se funda, donde se dice aquí existe el ejército, aquí existe la marina. De manera que en las relaciones protocolares, que es donde más puede aparecer el problema. El ejército estaba... Siempre el ejército primero, después venía la marina, después venía la Fuerza Aérea y después Carabineros. En un ordenamiento que no molesta, pero que puede llamar la atención, ¿no es cierto? Porque dice, ¿por qué no se cambia? Muy buena la relación, siempre cuando había un problema que afectaba al mundo militar, hablemos, no a la institución, porque la institución el comandante jefe tiene absoluto responsabilidad, al mundo militar con relación al mundo civil, como vienen después todos los juicios, los análisis, todas estas cosas, nosotros siempre conversamos. Y conversamos porque eso es lógico y porque eso está autorizado y porque eso así lo establece las relaciones de mando. Pero seguía teniendo el general Pinochet, por el respeto que ustedes le tenían, la voz cantante. No, a veces no se estaba de acuerdo con el presidente y con el comandante en jefe. Con el comandante en jefe en ese momento, no se estaba de acuerdo con el comandante en jefe que planteaba eso y se le explicaba las razones y él normalmente se unió a la mayoría. En ese sentido, no hay que tener esa imagen de no, por favor, no era ese caso, sino que sencillamente escuchaba las opiniones y él bajaba y se alineaba o se uniformaba con esa opinión.
Entre el general Pinochet y el general Matei en este tiempo, digamos después del 90, ¿hubo buenas relaciones o no se veían? Mira, había muy poco contacto, porque cada uno ya estaba respondiendo a su institución, había desaparecido la Junta y todas esas cosas. Me parece que había bastante contactos protocolares. Usted fue miembro de la Junta por un día. Así es. Ahora, ¿cuál fue la posición de la Armada frente al informe Rettig? ¿Y por qué no sacaron, y de ahí la pregunta anterior, por qué no sacaron en conjunto ustedes un informe que le hiciera el peso al informe Rettig? Porque hay dos cosas. En primer lugar, ¿cómo se involucró? Las instituciones no se involucraron en la misma forma todas. Por la extensión territorial, por la distribución territorial, por la necesidad de ubicar personas de confianza y por yo diría, por el hecho de que personas de confianza y de expertizaje, de conocimiento, el ejército siempre ha tenido una mayor cantidad de oficiales y mayor cantidad de guarniciones. Entonces eso hizo que apareciera en los puestos de intendente, por ejemplo, gobernadores, etcétera, mucho oficial de ejército. Y eso significó que aparecía finalmente para el exterior del mundo militar, aparecía que el ejército era el que estaba controlando y apareciendo en todo. Entonces, el informe Rettig hace aparecer, y es lógico, a las instituciones con diferentes grados de involucramiento. Y eso no iba a ser posible una comunicación común. Pero sí, esto lo quiero decir con absoluta claridad hoy día, nuestras respectivas comunicaciones frente al informe Rettig, después que habló el presidente, sí, las conocían, cada uno de nosotros la conocía antes. Entonces, ahí estábamos viendo los criterios con que estaban empleando, unos más y otros menos. Yo personalmente lo he rechazado siempre porque lo considero un informe absolutamente desequilibrado. Y es muy importante cuando uno quiere hacer justicia que sea equilibrado en su juicio, y él dice que no lo era. Así que mi posición fue muy clara. Pero mi informe, lo tengo, poco lo recuerdan, mi informe era muy diferente al del Ejército y era muy diferente al de la Fuerza Aérea. Pero es porque no se pusieron de acuerdo entre ustedes, porque cada uno quiso tener una mirada distinta. Es decir, la Marina, dicho de otro modo, la Marina de alguna manera no quiso involucrarse demasiado porque el Ejército estaba más comprometido. No, en absoluto eso, no. Nosotros intercambiamos opiniones y cada uno, y se resolvió que cada uno iba a defenderse del informe Rettig y contraargumentar el informe Rettig de diferentes maneras según fuera su propia visión y posición. Así que fue un acuerdo, lo dejamos libres. ¿Por qué no se ha conocido de la misma manera que el informe Rettig, el informe de las Fuerzas Armadas, y específicamente le pregunto a usted de la Marina? Porque el informe existe, el informe se distribuyó, pero el informe no fue colocado en la prensa. Y aquí yo quiero hacer un juicio muy crítico. Esto no quiere decir que yo no entienda la función de la prensa. La prensa fue manejada, fue pauteada políticamente. Hasta el día de hoy, en mi opinión, Patricia, la prensa está pauteada políticamente. Entonces, y eso lo ve muchas personas independientes de las que está hablando, civiles comunes y corrientes, partidos políticos, ciudadanos comunes y corrientes también ve. La prensa está pauteada. Y en ese momento el informe Rettig, el que salió completo, fue traducido al inglés, el informe de cada una de las instituciones fue desconocido en mínimo nivel, no fue difundido, lo difundimos nosotros, ni tampoco lo pudimos traducir al inglés para haberlo enviado a las diferentes embajadas. Y esto te quiere indicar que aquí hay un elemento desigual de tratamiento y esto es un hecho histórico claro y preciso. La gente izquierda le contestaría o le retrucaría diciendo que la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo escritos, pero también de televisión, está en manos de la gente centro-derecha. Yo le contestaría a la gente de izquierda, cómo no, veamos la afiliación de los niveles intermedios y ahí estamos listos. Ahora, ¿qué utilidad prestó durante su periodo? Estamos hablando todavía bajo el gobierno de Aylwin. Yo sé sí, que usted estuvo 8 años, digamos, en la comandancia en jefe, sí le tocó los dos gobiernos. Pero ¿qué papel cumplió el Consejo de Seguridad Nacional? Yo diría un papel muy activo, porque no todo era rosa, no todo era rosado, había tensiones. De repente ciertas interpretaciones que hoy día, después de 8 años, uno las mira, 16 años ya uno las mira, y eran lógicas dentro de un proceso
de afianzamiento a la autoridad del presidente, autoridad civil del presidente. A veces se producían, por ejemplo, había maniobras apresuradas de Rojas. Cuando Rojas hacía el ministro de Defensa hacía una maniobra apresurada para cambiar algún aspecto reglamentario que había tenido una razón de ser así, inmediatamente nosotros reaccionábamos, entonces ahí venía un clinch con él, por teléfono o personal, y la cosa se atemperaba. Ahí tiene un ejemplo de cómo funcionábamos. ¿Y cuándo llamaban al Consejo de Seguridad Nacional? ¿Cuándo ese clinch? Espérate, cuando ese clinch iba a explotar en una dirección determinada, uno siempre jugaba. O dejaba que explotara, lo cual podía traer consecuencias bastante complicadas, o recurríamos al Consejo. En algunos aspectos, por ejemplo, con relación, decirte algo, digamos, con relación al análisis general de la situación política del país, cómo estaban los grupos terroristas, el mismo informe Reti, en alguna medida, se discutió en el Consejo de Seguridad, pero se discutía no evitando. Elwin en ese sentido era, claro, él se colocaba en una posición muy delicada, él no podía aceptar que ocurriera la votación, porque si aceptaba la votación, podían dejarlo a un lado, salvo que él aceptara de que los que estaban sentados ahí, en ese sentido, eran iguales. Porque si yo lo acepto que son iguales, me pasaba a mí cuando era comandante y jefe. Yo cuando entraba a las votaciones era igual que todos los almirantes. Pero esa actitud no se le puede pedir a un presidente civil, pues, perdóname que te diga, o a cualquier otra persona. Si no tienen una estructura que les diga, mire usted, en este acto es igual a los que votan, pero en todo el resto no es igual porque usted es la autoridad máxima, no se lo puedes pedir. Almirante, ¿es cierto que bajo el gobierno de don Patricio Aylwin, investigaciones que estaba dirigido por un general en retiro, Horacio Toro, elaboró el llamado Plan Halcón con la finalidad de perseguirlos, o más que perseguirlos, de seguir los pasos, digamos, de los comandantes en jefe y de los políticos de centro derecha? Absolutamente cierto. ¿Cómo lo sabe usted? Lo sé yo porque un buen día la escolta, esto lo he dicho absolutamente desconocido, un día la escolta me dice, almirante, desde hace 2 días nos está siguiendo un auto con esta patente. ¿Qué medida tomó el oficial de seguridad? La patente pertenece a un fulano tanto, pero ese fulano trabaja en investigaciones. Así le dije. Sigue investigando. Y a los 2 o 3 días me informan derechamente, efectivamente, las personas que están en el auto son personas de investigaciones de Chile. ¿Qué hizo usted? Tomé la información, llamé por teléfono al ministro de Defensa, Patricio, recíbeme, fui para allá. Probablemente, si Patricio escucha esto, a lo mejor lo niega, pero él sabe que no, porque tengo anotada mi libreta del asunto. Le dije, en una reunión privada, ministro, usted me tiene que aclarar este asunto. Investigaciones me está siguiendo. Yo no le acepto que me esté siguiendo investigaciones. Cuando se ponía un poco nervioso, qué sé yo, y a las 48 horas... ¿El auto desapareció? Desaparece el auto, pero en el intertanto yo le había informado esto al Ejército y a la Fuerza Aérea y a Carabineros. A raíz de eso, a las 48 horas, explota el asunto del señor Toro. Y ahí aparece todo el programa, y es efectivo, absolutamente efectivo. ¿Y qué hizo el gobierno? El gobierno lo sacó, pues. Lo sacó de ahí y después le echó tierra, lo bajó a nivel. Pero fue un hecho claro y preciso. Yo me acuerdo, como día de hoy, los antecedentes. Porque ahí uno sintió, esto es lo delicado, sintió algo que a ti te tiene que haber pasado, cualquiera de las personas tiene que haberle pasado. Cuando la persona se siente, se da cuenta que el resto duda de una actitud fundamental, por ejemplo, de caridad, había mucha desconfianza. Entonces se rompe la confianza, pero es un hecho visible de la desconfianza que te sigan. Claro. Eso fue todo. Retomemos el tema. En mayo del 83 se produjo este rugido de los leones llamado boinazo.
¿Usted nos puede contar qué motivó este movimiento que surgió desde el ejército y qué papel jugó la Armada específicamente? ¿Qué órdenes entregó usted? ¿Cómo se contactó con el general Pinochet? Si es que lo hizo. ¿Estuvo dispuesto a sacar Infante Marina a la calle? En fin. A ver. Es larga la pregunta, pero es muy interesante. La pregunta plantea esto en una diferencia de opinión que se produce entre Rojas y el general Pinochet. En este momento, el detalle preciso de esta diferencia de opinión se produce con la intervención de Vallarino. Vallarino hace de puente entre los dos cuando se produce el clinch. Y a raíz de eso, finalmente, el ejército reacciona haciendo una demostración. Una demostración de fuerza que no hay que llamar, hay que entenderla que es parte de los juegos. En toda parte del mundo lo hacen, pero lo hacen más sutiles o menos sutiles, depende de tu capacidad que tienes para sutil. La Armada, cuando ocurre eso fue en diciembre del 93 finalmente, sí. Cuando ocurre eso, yo lo que hice fue de puente, de intermediación entre el presidente, la presidencia, mismo ministro Patricio Rojas y el general Pinochet. En el sentido de... Un mediador para que se calmara... Claro, para que se pusieran de acuerdo de nuevo en los términos, porque todo se había producido por una diferencia en una acción que había que tomar entre Patricio Rojas y el general Pinochet. Tenía que ver también con los llamados pinochetes. Recuerde eso también. Por ahí va la cosa. Bueno, pero mi problema era otro. Mi problema era bajar el nivel de la situación. En otras palabras, yo hice mediador de la crisis, pero muy suave. Nunca he sido un hombre muy estridente en eso, muy suave, con cierta cautela, dadas los caracteres de las dos personas en juego, un presidente de la República y un comandante en jefe con bastante prestigio. Entonces, sencillamente se temperó, y el asunto después siguió siendo parte ya de las relaciones. ¿Cuál fue el momento más difícil que vivió usted como comandante en jefe bajo el Lwin? ¿Fue este? Yo diría que sí. Pero en alguna medida se había producido un hecho importante. Yo te comenté al principio de que había un contacto más personal, etcétera, y esto también facilitó la comunicación. En otras palabras, desde lejos yo cumplí el rol que el sistema político me había asignado. Eso lo digo derechamente. Pero no es que me gustara, lo buscara, sino que lo encontraba lógico porque la posición era muy extrema, dados los antecedentes, y el país tenía que tomar una situación más de conciliación y de confianza mutua. Ahora, ¿cómo fue su relación con Eduardo Frei Ruiz Tagle? Y la pregunta que cae de cajón, ¿no le pidió que se alejara del mando? A ver, un buen día me llama Patricio Rojas por teléfono y me pregunta, ya estábamos a nivel de tuteo, ya, así que habíamos pasado toda la pereza y este domador de leones ya sabía que los leones, el látigo se le quebró por ahí, lo dejó a un lado. Y me dice, Jorge, me dice, ¿tú estás dentro de la cláusula del artículo transitorio de la Constitución en que dice que los actuales comandantes de jefe duran 8 años? Sí, ministro, le dije, yo estoy dentro de la cláusula. Eso fue todo. Porque mi posición fue siempre constitucional. Y la disposición transitoria, hoy ya nos rige, por supuesto, era que los comandantes en jefe, desde el momento en que asumía el presidente elegido, permanecieran en su puesto constitucionalmente 8 años. Justamente para ir, y aquí funcionan los criterios, para ir bajando las tensiones. Esa fue la única situación. Todo siguió absolutamente normal. Y yo no iba a renunciar, no porque me interesara el puesto en sí, porque aquí habían dos posiciones, que iba a ir disminuyendo, dos situaciones. Una situación que iba a ir disminuyendo y la otra situación que iba a ir aumentando. En la medida que uno se alejara del 11 de marzo del 90, las tensiones o los desacuerdos o la desconfianza iban a ir cayendo, pero en la medida que cayeran iba a tomar posición el estamento político para tratar de revertir la relación
que establece la Constitución del 80 entre el poder político y la Fuerza Armada. Entonces, esa situación yo la estaba previendo. Y la sigo previendo hasta el día de hoy, por eso puede seguir como senador institucional. De manera que esa fue la razón fundamental. En otras palabras, la percepción de que aquí, por más que las sirenas lo abrazaran a uno, este asunto iba a terminar en tempestad y en situación. ¿Cómo fue su relación con Eduardo Frei? ¿Tan buena como la que tuvo con don Patricio? Yo te diría una cosa, que dado el carácter de Eduardo Frei, no fue tan buena. No en el sentido de problemas, de choques, no tuve. Yo tuve muy pocos problemas con don Eduardo, quizás menos que con Elwin, porque naturalmente que los ministros de defensa eran diferentes, pues sí. Aquí el factor era nuestro amigo Patricio Rojas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la personalidad de Eduardo Frei es poco comunicativa. Ahora tiene un nuevo look, pero propio comunicativa. Es difícil hablar con él, porque él no es... Entonces, con los comandantes en jefe, él se colocaba en la posición de presidente como si yo dudara que él fuera presidente, que él no fuera presidente. A ver, ¿cómo así? Por ejemplo, cuando usted lo fue a visitar para, supongo, felicitarlo por el triunfo. Muy tieso, muy lejano, diciendo que aquí está el presidente. Yo no tenía ninguna duda que era el presidente, porque si no hubiera sido estúpido. Pero eso también fue cambiando en la medida que yo me di cuenta del carácter de él. Quizás las personas tímidas, y el almirante Merino era tímido, entre otras cosas, se cierran un poco y después se van abriendo también y tienen confianza. Pasó el mismo fenómeno con el presidente, de manera que al final yo podía conversar con él muy claramente y muy directamente cualquier cosa, y me recibía. Eso es un gran gesto de él, y se lo reconozco, y lo digo públicamente. Era uno de los pocos que recibía en su escritorio personal. ¿En su casa o en...? No, en la oficina. En la Moneda tiene dos escritorios, el escritorio público, en el escritorio personal, ni siquiera en la sala de audiencia, sino que en el escritorio personal de él, con los papeles y con todas las cosas. Me recibía ahí. De manera que se pudo conversar, pero realmente no tuve grandes problemas con el presidente Frei. ¿Fue hábil él al elegir a Edmundo Pérez Lloma como ministro de Defensa? Yo creo que sí, a pesar que el carácter de Edmundo es un carácter de choque. A ver, ¿cómo así? Explosivo, el carácter de Edmundo Pérez es explosivo. ¿Y cómo se llevó usted? Usted no es explosivo. Yo no soy explosivo. El problema mío es que cuando tomo una decisión la mantengo. Como no soy explosivo, la medito mucho, y tomar la decisión me mantengo en ella, y así aguantemos o no vamos. ¿En qué momento fue explosivo Edmundo Pérez? A ver, yo diría en algunas cosas muy puntuales. Por ejemplo, un día me llamaron por teléfono y me dijeron que querían ver las calificaciones de los capitanes de navío. Sí, es insólito. Sí, está bien. Pero estábamos dentro, en ese momento, y todavía ronda hoy día, la idea, y probablemente van a tratar de hacerlo, la idea de transformar las relaciones internas y la organización interna del Ministerio de Defensa, de tal manera de transformarla, de que apareciera el sistema norteamericano, o el sistema argentino, o el sistema español, copiado, exactamente. Y bajo mi punto de vista, la destrucción de la eficacia de las Fuerzas Armadas de Chile como instrumento de la política. Es decir, es la intromisión del gobierno... Derechamente en los asuntos internos, a ese nivel. Un día me llama, a ver, una cosa es bueno que la sepas. Normalmente yo soy muy caballero y no uso el garabato. Me desagrada, no soy educado, no soy de esa generación. Pero un día me llama El Mundo y qué sé yo, y me tira este asunto. Y yo en ese momento iba a tomar el avión para irme a Estados Unidos a una conferencia. Fue una de las pocas veces en que le mandé garabatos de aquí hasta la luna, y por supuesto no pasó nada. Después seguimos buenas relaciones. Él es yatista, es un gran deportista, es un hombre en ese sentido muy abierto, es muy agradable, la familia, etc. No ha habido problema. En general, yo te diría que con el presidente Frei no tuve más problemas. Ni siquiera cuando le expliqué cuáles eran los antecedentes que técnicamente hacían, te estoy dando informaciones que no las tiene nadie, porque creo que vale la pena decirlo, cuáles eran las razones técnicas por las cuales nosotros teníamos en primer lugar los submarinos de origen francés y no los alemanes.
Y él quería una información precisa. Y tú, el presidente, cuando te invita a una reunión privada en su escritorio, le entregas toda la información que tiene porque está respondiéndole al conductor de Chile, al jefe del Estado. Al comandante en jefe de todo, de todas las fuerzas armadas. Claro, no bajo el punto comandante jefe, pero sí a la persona que tenía que estar informada. O sea, nadie mejor que el presidente va a estar informado. Así sea bueno o mala la información, la tiene él. Y yo creo que, mira, en general, muy bien. Yo no tengo, lo mismo con la señora, también a veces tomamos once. Yo creo que con esos dos presidentes yo no tuve problemas en profundidad. Ahora, hay otro hecho puntual en que la Armada se vio involucrada de alguna u otra manera cuando usted tiene que haber dado la orden de facilitar el Hospital Naval y la base Talcahuano cuando se detuvo ya bajo el gobierno de Frey en el 95 al general Manuel Contreras. ¿Cómo se gestó eso? Porque no efectivamente, mira, efectivamente, y ese asunto nos produjo, ahora me acordé, un mes más o menos, un mes y medio, de tensión aparente, porque por contactos de otro tipo, contactos absolutamente personales, un familiar me explicó, mira, la situación del general es esta, tiene diabetes, y la diabetes está disparada con un asunto emocional, y además tiene una afección mucho más delicada interna. Cuando lo fueron a buscar al fondo, a Fresia, estaba ya en el pic de este asunto. Me dijeron, mira, si lo llevan directamente a donde tiene que ir, pues recuerda que todavía tenía que ir a cumplir prisión, este hombre no va a resistir. Hagamos algo mientras lo preparamos médicamente frente a esta realidad. Así que, ¿qué hacemos? Hablé con el ayudante médico que tengo y me dijo, mire, la solución es que pase al Hospital Naval y lo examinemos y veamos. Si es cierto, médicamente está seguro. Y si no es cierto, bueno, habrá que decirle, ¿sabe qué más? Este es un volador de luz y siga su camino. Correcto, le dije yo. Y aquí yo siempre me he tirado carriles, le acepto. Era delicado por la situación política. Pero yo sabía por el otro lado personal de que era efectiva esta situación. Y más allá, no lo puedo decir por razones de delicadeza, era más allá el problema. Así que como consecuencia de eso, se detienen, va al hospital, le hacen el examen, y no solo le salen estos exámenes, le salen muchas cosas más. Todo esto yo le había informado a Patricio que estaba haciendo... No, a Edmundo Pérez. A Edmundo Pérez, perdón, le había informado a Edmundo Pérez que estaba haciendo estas cosas yo, por estas razones. Normalmente había silencio en las líneas, como diciendo este gallo, la maniobra que está haciendo no se la creo, pero con nada. Y a los 2 días, 3 días, le llega a él el informe médico. Y tuvo la gentileza, el mundo, de llamarme y decirme, Jorge, me dice, le achuntaste medio a medio. Yo no creía que fuera verdad. Sigamos, pues le dije, no al otro lado de la línea. Pero la verdad es esa. Es una situación absolutamente verdadera, pero que se dio porque yo tenía una información de otro lado, que era imposible que tuvieran otras personas, donde el asunto me decía, esto sí es cierto, y era de plena confianza una persona seria. ¿Qué pasó con los miembros de la Armada que pertenecieron a la DINA? A ver. ¿Habían? Porque quizás no había. No creo que no haya más de 7 o 8 personas. ¿Sí? El almirante Merino, a ver, por el año 78, 79, cuando se transforma la DINA en CNI, retiró a todo el personal. Lo volvió a sus funciones. Y eso hay que decirlo claramente, eso es un hecho que dignifica al almirante, porque el almirante no se sintió parte de ese tipo de actividad. De manera de que la Armada dejó de participar en todos estos organismos y se centró en su problema. Hay un elemento que no se menciona en todo esto, es de que la situación con Argentina se estaba deteriorando rápidamente. Y era necesario rehacer determinados servicios en la institución para hacer frente. Y nosotros siempre hemos estado escasos de personal, porque la diferencia es notable con el ejército. De manera que esto se produce y ellos se retiran. Ahora,
En las situaciones posteriores eso ya es un asunto que escapa a la institución porque estaban bajo otro mando, bajo otras disposiciones. Mucha gente todavía no cree que estuvimos en una crisis muy real, en un posible conflicto con Argentina, justamente en el año 78, a raíz de lo que usted me está contando. ¿Hubo realmente peligro de guerra? Absoluto, absoluto. Yo le doy fe, Patricia, porque yo era el segundo comandante del buque insignia de la escuadra, del Prat. Tenía embarcado al almirante López, en paz descanse, y después de él venía el comandante del buque y después venía yo. Así que tenía que estar al tanto. Yo era responsable de 1.200 hombres que tenía el buque. Vi los mensajes de Merino y están guardados. Prepararse para entrar en combate, y la hora que dio fueron las 4 de la mañana. 4 y 5 de la mañana, habían 2 horas de diferencia. Y salimos a dar la batalla. Y la escuadra formada por 14 buques, habíamos sacado todos los buques, hasta aquellos que apenas andaban, pero era lo que teníamos. Los estuvimos esperando los argentinos en el Drake por aproximadamente 6 horas. Con la suerte del chileno de que había un temporal caballo grande, yo diría, es una expresión folclórica. ¿Al lado Atlántico o Pacífico? No, al lado nuestro, con lo cual el temporal va siempre hacia el Atlántico. Yeah. Luego nosotros teníamos, esto es muy interesante, en táctica naval la posición estaba con nosotros, o sea, el mar y el viento estaban con nosotros, de manera que los argentinos ha sido muy complicado. Estuvimos a punto de entrar en combate y íbamos preparados. Yo cuando salí con el buque ordené condición de combate. Eso significó que las municiones estaban en los cañones, etcétera, 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 y los roles de guardia estaban funcionando ya en guerra. Y no volaba una mosca. ¿Por qué en Chile no se supo y sí en Argentina? En Argentina hubo oscurecimiento. ¿Por qué en Chile la población civil no se enteró de un conflicto? Se enteró muy poco, no, pero se enteró. Y yo te diría que en Punta Arenas la población civil estaba absolutamente cuadrada con todos los uniformados y eran parte de la defensa. Por ejemplo, en Punta Arenas la defensa de la ciudad estaba a cargo de grupos mixtos, de carabineros y de civiles, o de militares y de civiles. Eso la gente no lo ha dicho. El gremio de los profesores en Punta Arenas, por ejemplo, era un gremio fantástico, cómo motivó, organizó. Estaban preparados hospitales de campaña en los liceos, etcétera. Eso no se sabe porque nadie lo ha escrito. Lo escribiremos entonces. Tenés que escribirlo, este es un tema que tenés que estudiar en la ciudad ya. Y vamos a un tema que es importante, y usted lo vivió como comandante en jefe. Hay dos posiciones frente a la inamovilidad justamente de esta comandancia en jefe de las distintas fuerzas. ¿Cuál es la posición suya en relación a este tema y por qué? A ver. Hay dos cosas que diferencian a la Fuerza Armada de Chile, a la organización de la defensa en Chile comparada con otros países. Lo primero es la forma en que le hemos dado nosotros las relaciones en el Ministerio de Defensa con relación al presidente. Absolutamente directa y absolutamente responsable, sin intermediario. Eso es fantástico, porque la responsabilidad se siente inmediatamente. No hay intermedio, estoy yo. Así que si yo fallo, yo le fallo al sistema. Y lo segundo es el hecho de que los comandantes y jefes sean inamovibles por sus periodos, salvo que intervenga el Consejo de Seguridad o salvo que intervenga la Cámara de Diputados con una acusación que tiene que ser fundamentada. Sí, tampoco son inamovibles, en el sentido absoluto, es que son movibles, cambiables en estas circunstancias. La inamovilidad permite, por ejemplo, expresar lo que expresó el general Cheire el otro día, que el mundo militar, todos, se siente incomprendido y se siente que no ha recibido el tratamiento que merecía del mundo civil. Esa expresión está bien, esa es una expresión en la cual le dice al país, se lo ha dicho, no hay duda al presidente, esto no tengo la menor duda, y le dice al ministro, se lo ha dicho al ministro, mire, cambiemos, ¿hasta cuándo nos siguen a nosotros estigmatizando? Si esto pasó, etcétera, etcétera, las circunstancias son diferentes. Si no hubiera ocurrido la inamovilidad, Cheire guarda silencio y de repente podríamos haber tenido un desaguisado en la paramilitar, por ejemplo. No, yo no le rindo honores a determinada persona. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó?
Eso, no te olvides, es el gran mérito. Que alguien diga por carácter, el presidente Lago probablemente piensa así, no, yo soy el presidente y tengo dominio absoluto. Es que eso es un pensamiento medieval, no lo quiero ofender, pero eso es un pensamiento medieval. En un Estado organizado, las relaciones se llevan por los equilibrios entre las funciones y las obligaciones, o las prerrogativas y las obligaciones. Y la inamovilidad tiene único ese fin. Ahora, que se pueda expresar la opinión ordenada y democráticamente en el Consejo de Seguridad, como yo lo hice muchas veces, me acuerdo de varias intervenciones, eso es una gran manera de decirle al director de Chile, al presidente, las cosas no están bien, o las cosas están bien, pero con una franqueza que corresponde al nivel que se tiene. Y aquí, sencillamente, no hay nada más. Ese es un tesoro. Lo que pasa es que no lo quiere entender. Si yo tengo una concepción de la autoridad que es autocrática, yo soy, y después nadie, vamos a volver al cambio y a la rotación de los comandantes de jefe periódicamente. Porque me miró feo, porque lo que dijo el general Cheire no hubiera durado ni 5 minutos si no hubiera habido inamovilidad, etcétera, etcétera. No. Y eso significa que rompes, y aquí a lo mejor vamos a cerrar algo, rompes la continuidad en las instituciones como estas, que son fundamentalmente de doctrinas y de experiencia. Yo por eso no cambié a los almirantes cuando me recibí de comandante jefe, y por eso que yo no quiero que cambie la inamovilidad, porque la rotación va a ser tan feroz. Veamos lo que pasa en Argentina, veamos lo que pasa en el Perú. Ni siquiera en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la Junta de jefe de Estado Mayor, con el chairman, es el presidente de la Junta, está aceptado tácitamente. Eso es una regla de oro, porque los anglosajones cumplen su palabra, nosotros no la cumplimos. Sencillamente, esa Junta de jefe de Estado Mayor, cuando asumen, cuando toman ese puesto, no los tocan, salvo que hagan un desaguisado, como decir, bombardeemos, como lo dijo el jefe de la Fuerza Aérea, bombardeemos Bagdad con una bomba atómica. Entonces no, pero la gente se cuida. Almirante, ha sido muy grato conversar con usted, nos ha contado temas, cosas muy interesantes. Le agradezco profundamente su franqueza para hablar con nosotros y agradezco profundamente su franqueza para hablar. Felicito por esta idea. Gracias.